Good morning. How are you? Okay. I am fine. And you? Let's continue with our class. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra clase. Hemos visto hace dos clases atrás el pasado de los verbos regulares y el pasado de los verbos irregulares. El día de hoy vamos a tener ya las preguntas, ya cómo formamos preguntas en el tiempo pasado y a la vez también las respuestas. Vamos a utilizar este verbo auxiliar did. Dice que este verbo auxiliar did, como dice su nombre, es un verbo auxiliar que se usa para hacer preguntas en el tiempo pasado. Did. Este did trabaja con los verbos regulares e irregulares. Did not o didn't, cualquiera de las dos es correcta, pero siempre se usa la contracción, didn't, ¿no? Se usa para oraciones negativas, también en el tiempo pasado. Ejemplos o examples. Por ejemplo, digo, I visited Trujillo last year. Yo visité Trujillo el año pasado. Dice la oración afirmativa. Esta es la oración afirmativa. Y la forma interrogativa utilizamos este did. Este did es el auxiliar. Es como si tú estarías abriendo el signo de interrogación en el tiempo pasado. Toda vez que la pregunta afirmativa es con I, la pregunta siempre va a ser con you, ¿ya? Porque la conversación es entre dos personas, ¿no es cierto? Yo visité Trujillo el año pasado. Tú visitaste Trujillo el año pasado, ¿no? Esa es la oración, las oraciones que estamos aprendiendo a hacer, ¿ya? Entonces dice acá, por ejemplo, did you visit Trujillo last year? Y voy a contestar. Puedo contestar, si yo visité, en la respuesta corta, digo, yes, yo visité, yes, I did. Estoy afirmando con el verbo auxiliar que estamos viendo aquí, ¿ya? Con el verbo auxiliar, yes, I did. Puede ser que no visitaste. También una respuesta corta es no, I didn't. ¿Ya? Ese es el ejemplo A. Example B. Ejemplo B. En el ejemplo B, por ejemplo, ponemos aquí a Patrick. Patrick went to the university last week. ¿Qué dice la oración? Que Patrick fue a la universidad la semana pasada. Este es el pasado del verbo go, ¿te acuerdas? Muy bien. Allá, vamos a recalcarte algo antes de pasar a la B. En la A hemos visto I visited Trujillo last year. Hemos trabajado con el pasado de verbos regulares. ¿Por qué son regulares? Porque le has agregado una D al pasado. Al hacer la pregunta con did, le quitas la ED. Mejor dicho, le pones en la forma simple al verbo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí en la pregunta? En la pregunta con el verbo irregular, lo mismo, vas a utilizar el did, did Patrick. En este caso, no hay primera persona, sino estamos con Patrick. En la pregunta siempre es necesario poner el nombre de la persona. Pero el verbo estaba en pasado, ¿no es cierto? Ahora lo ponemos en presente. ¿Por qué? Porque este verbo auxiliar te está indicando que ya la oración está en pasado. El resto del complemento va en su mismo lugar. ¿Ya? Did Patrick go to the university last week? Y cerramos el signo de interrogación.
Luego voy a contestar en la forma corta. Yes, coma. En vez de Patrick, puedo utilizar su pronombre. ¿Cuál es el pronombre de Patrick? He did. ¿Ya? ¿Y la respuesta negativa? No, coma, he didn't. ¿Ya? Example, sí. Ejemplo, C. A ver, otro verbo que se utilice con verbos regulares. Por ejemplo, vamos a poner Alicia o Alice. Alice. El verbo que siempre utilizan ustedes es el verbo played. Played. Dice que Alice played volleyball last Saturday. No se olviden de que los días de la semana siempre se escribe con letra mayúscula, como se dice, with capital letter. Alice played volleyball last Saturday. Esta es la oración afirmativa. Ahora yo quiero cambiar a pregunta. Cambio pregunta y voy a decir, did Alice play? Le quito la ed, ¿no es cierto? Play, voleibol, no te olvides, ¿ah? Last Saturday. Alice jugó voleibol el sábado pasado, sería la traducción. Este did cuando está como verbo auxiliar, mejor dicho, como cuando va adelante para hacer la pregunta, no tiene traducción, ¿ya? Pero ahora vamos a verlo como verbo principal. Pero en este caso terminemos con esta oración. Did Alice play volleyball last Saturday? Dice, ¿no? Did Alice play volleyball last Saturday? Y vamos a contestar Saturday. Ah, ya, ahora sí. Y vamos a contestar en la forma corta. Yes, coma. Como Alice es she, ponemos su pronombre she. Yes, she did. Punto. Y luego voy a contestar en la forma negativa. No, coma, she didn't. Ya con su pronombre, con el pronombre de la oración que se está trabajando. Ejemplo de, example D. En el ejemplo D, voy a utilizar ahora, vamos a ver el nombre de quién. A ver, they. ¿Qué quiere decir they? Ellos. They did the homework last night. Dice que ellos juntaron todos y hicieron la tarea anoche. Ellos hicieron la tarea anoche. Este verbo está como verbo auxiliar, como verbo principal, no está utilizándose como verbo auxiliar. Es verbo principal, es el pasado de do. ¿Te acuerdas en la lista de verbos? Bien. Entonces, ellos hicieron la tarea anoche. Si yo cambio a pregunta, voy a utilizando did, they, y a este verbo did lo voy a convertir en presente, porque ya este did, verbo auxiliar, me está indicando que la oración está en tiempo pasado. Do they do? El complemento se pone en su mismo lugar, ¿no es cierto? The homework last night. Y cerramos la pregunta. En la respuesta afirmativa corta, vamos a contestar yes, coma, they did. Estamos trabajando con did y se hace con did la respuesta. Respuesta negativa. Oh. ¿Qué pasó? Se borró todito. Vamos a ver. Ahora sí. Regresamos. Felizmente hay forma de recuperar, ¿no? No, coma. They didn't. Ok. Vamos a hacer el ejemplo
Example E, ejemplo E. A ver, otro con verbo regular. Un verbo regular. Vamos a utilizar la primera persona. We danced. We danced. A ver, nosotros bailamos, nosotros hemos bailado, sino nosotros bailamos merengue vamos a ver last month. Nosotros bailamos merengue el mes pasado. Ya. Cambio a pregunta. Voy a utilizar did. Como we es primera persona en plural, nosotros bailamos merengue el mes pasado. La pregunta es, ¿ustedes bailaron merengue el mes pasado? Para decir así, tenemos que utilizar el did, que ya pusieron antes de la oración, y en vez de we, utilizan el you. Entonces el dance se le quita la D. Merengue va en su mismo lugar. Last month en su mismo lugar. Ahora quiero contestar en la forma corta. ¿Cómo contesto en la forma corta? Ah, bien, cómo me corrige la computadora. Me faltaba ponerle su signo de interrogación. ¿Cómo contesto en la forma corta? Digo, yes, coma. Ahora viene nuevamente we. Yes, we did. ¿Bailaron ustedes merengue el mes pasado? Sí. Sí, nosotros lo hicimos, ¿no? Yes, we did. Y la negación, no, we didn't. Ok, very good. 5 oraciones. Una más. A, B, C, D, E, F. F. Ahora vamos a ver un verbo que tanto les gusta usar a ustedes. Por ejemplo, voy a poner Doki, el nombre de mi perro. Doki ate chicken. Ya. ¿Está bien escrito chicken? No. Ok, vamos a borrar esto y aquí es letter K. Doki es el nombre de una mascota, ¿ya? ¿Qué dice que hizo Doki? Comió pollo. ¿Cuándo? Yesterday. Doki comió pollo ayer. Quiero cambiar. Ay, Sky se ha venido. Sky se ha venido por acá. Cambio a pregunta y utilizo el did antes de la oración. Did. Ahora digo Doki. Did Doki. Y aquí utilizo el verbo en la forma simple, en presente. Porque did ya me está indicando que la oración está en pasado. Did Doki eat chicken yesterday? Y ponemos aquí la respuesta afirmativa corta. Yes, coma, como Doki no es él, no es ella, no es persona, es una mascota, para las mascotas y los objetos vamos a utilizar it. Yes, it did. ¿Ya? Y la respuesta negativa ponemos acá, no, coma, it didn't. ¿Ya? Bien, niños, es así como se hace la pregunta y las respuestas en el tiempo pasado con verbos regulares y con verbos irregulares. Bien, ahora ustedes van a hacer lo mismo en estas tareitas. Yo pongo acá homework. ¿Qué quiere decir homework? Tareita, homework, tarea. Vamos a ponerle en negrita, subrayado en letra mayúscula, capital letter. Listo, homework. Y decimos aquí number 1. Vamos a desactivar la negrita y el subrayado. Y listo. Number 1. Ahora sí, ¿verdad?
One. Sigue con negrita. Oh, parece que sí. Bueno, ya no está con negrita. First question. Primera pregunta. ¿Ya? Van a ser igual. Cambian a pregunta y responden con sus verbos, con el lead, con el verbo, con el pronombre que corresponde a la persona. Por ejemplo, pongo acá, my father drank soda yesterday. ¿Qué dice? Mi padre tomó gaseosa ayer. ¿Qué le van a preguntar? Dice, did your father, en vez de my father pondrán your. Did your father drink soda? Yes, he did. No, he didn't. Number two. Gladys. A ver, acá hemos hecho con un verbo irregular. Ahora vamos a hacer con verbo regular. Gladys opened my book last week. Gladys abrió mi libro la semana pasada. ¿Qué van a hacer aquí? Van a cambiar la pregunta. Dice, did Gladys open, le quitan la ed, open your book last week? Yes, she did. No, she didn't. ¿No es cierto? Number three. Mr. and Mrs. López. Dice, el señor y la señora López. Acá nos falta poner el point. El señor y la señora López traveled to Cusco last year. El señor y la señora López viajaron a Cusco el año pasado. Cambio a pregunta y voy a poner did. Did Mr. and Mrs. López travel, le quito la ed, travel to Cusco last year? Yes, como son dos personas, vamos a poner they, they, ¿ya? Yes, they did. Y la negación, no, they didn't. Number 5. Dice, Carlos and his friend. Carlos y su amigo, a ver, ¿qué hicieron? Dice que hablaron en francés. Spoke French. Last summer. Dice, Carlos y su amigo hablaron francés el verano pasado. Cambiamos a pregunta y decimos, did Carlos and his friend speak? El presente de este verbo es speak. Speak French. Last summer, y cierra pregunta y luego respondes. Yes, como son dos personas, utilizamos lo mismo que aquí. Yes, they did. No, they didn't. Igualito como esto se va a hacer el número 5. Number 5. Ya, o diré number 4, el número 4. Entonces tenemos aquí ahora el número 5. Number 5. En la oración número 5 utilizaremos otro verbo regular. ¿Ya? El verbo regular. Decimos, por ejemplo, the teacher a ver, el profesor. Uy, ¿qué pasó? Ya. El profesor trabajó. Worked.
A lot. No, esto vamos a utilizar, este a lot le vamos a utilizar en otro momento. Trabajó duro, hard. Last year. El profesor trabajó duro el año pasado. Punto. Dice acá. Ahora, ¿cómo vas a hacer la pregunta? Did the teacher work hard last year? Le quitas la ed. Le quitas la ed. ¿Ya? Did the teacher work hard last year? Yes, the teacher. Vamos a ponerle he. Yes, he did. No, he did not. Ok. La última, el último. 6 oraciones para cambiar a pregunta. ¿Sí? Porque están ahí todavía sufriendo con las oraciones de la semana pasada, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces vamos a inventar un apellido, Flores, wrote poems on the board last Monday. Dice, la señorita Flores escribió poemas en la pizarra el lunes pasado. Cambio pregunta y digo, did Miss Flores write, el presente de este verbo, write poems on the board last Monday? Yes, she did. No, she didn't. All right, that's all. You have your homework for today, for next class. Oh, I'm sorry. No hemos hecho la práctica oral. Repitan, repeat. I visited Trujillo last year. Did you visit Trujillo last year? Yes, I did. No, I didn't. Repeat. Practice your pronunciation. You have to practice. Patrick went to the university last week. Did Patrick go to the university last week? Yes, he did. No, he didn't. Alice played volleyball last Saturday. Alice played volleyball last Saturday. Did Alice play volleyball last Saturday? Yes, she did. No, she didn't. They did the homework last night. Did they do the homework last night? Yes, they did. No, they didn't. We danced merengue last month. Did you dance merengue last month? Yes, we did. No, we didn't. Doki ate chicken yesterday. Did Doki eat chicken yesterday? Yes, it did. No, it didn't. Okay, that's all. Goodbye. See you next class. Okay. Okay. Bye-bye.